Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor Román. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Primero que nada, un placer y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Igualmente, el placer es mío. Doctor, vamos a esperar unos segunditos y ya comenzamos con la clase. ¿Le parece? ¿Puede ser? De acuerdo, Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar acá y en un minutito nos volvemos a conectar. estupendo. Pero- Ahora para que los participantes entren a la sala. Dale, yo estoy aguardando a Pablo Hurtado, o sea, porque todavía no ingresa. Pero sí, si deseas. Sí, yo lo porto bien. Ahí, y lo que hago Hola, Miguel. es ya. Sí, muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos. Estábamos esperando unos segunditos, así que la idea es comenzar ya.
Y bueno, Buenas tardes. llegamos a la última clase, después de estos meses, y llegamos con un cierre magistral, así que ya lo voy a presentar en momentos al doctor Román, pero quería comentarles ya a todos los colegas, lo voy a volver a comentar después en el cierre y después en el chat, ya están cargados los puntos en los cuales eh, se van a utilizar para llevar adelante la evaluación, el trabajo de investigación. Hay 3 correos que enviar. Ahí están las fechas que se van a entregar los certificados de asistencia y después que se entregan los trabajos finales, se van a entregar los certificados de aprobación de esta diplomatura. Y el presente, como siempre, lo vamos a hacer por WhatsApp, por mensaje de texto del chat. Y mi WhatsApp va a estar abierto a partir de estos días, o sea, siempre lo estuvo, pero ahora con más razón para todos los colegas que tengan una duda respecto al trabajo, para todos los alumnos y los colegas que tengan una duda respecto a cómo desarrollarlo, cómo avanzar o alguna cuestión que no entiendan, más allá de con el doctor Jara, se trató de explayar y dejarlo más sucinto y claro respecto a cómo va a ser y qué se va a evaluar. Lógicamente, hacer una diplomatura, eh, a diferencia por ahí de otros eh, cursos y demás, lo que tenga que ver con ChatGPT y demás está totalmente habilitado, nada más que tienen que, como se fue desarrollando, tomar las citas bibliográficas, acuérdense perfectamente todo lo que hablamos de los sesgos, de las alucinaciones y cómo trabajar con fuentes directas. Así que, bueno, Miguel, ¿vos querés decir algo antes que lo presente al doctor Gustavo? Al doctor Román, perdón. A ver, buenas. A ver, ¿Se te ¿me escucha escuchan bien? todos? Bueno, antes que nada quería agradecer a todos los presentes por estar en la clase final del posgrado y también, por supuesto, a Eduardo López Román por el cierre que está haciendo. Eh, Antes que empiece a hablar, quería agradecer esto también al Colegio de Misiones y acá tenemos al doctor José Cardoso que se cargó encima la coordinación. Así que bueno, no, lo dejo hablar al que sabe. Así que, bueno, hoy nos acompaña el doctor López Román, como ya lo ven en pantalla. Él es abogado especializado en Derecho Digital e Inteligencia Artificial, director del Comité Científico del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, fundador y vicepresidente de la entidad ENITAC, Asociación Española de la Abogacía Digital, delegado de Protección de Datos, ilustre del Colegio de Abogados de Barcelona, cofundador y profesor y coordinador del Máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información de la Universidad. Realmente, doctor, si usted me permite, yo después este currículum completo suyo lo voy a pasar al chat, pues realmente se me hace muy importante que todos, cuando es muy extenso y es muy bueno, y se me hace muy, muy importante que todos puedan leer y saber quién es el que va a disertar hoy y nos va a dar este cierre magistral. Así que, sin más preámbulo, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer evidentemente la participación en el cierre de esta diplomatura tan importante, cada vez más importante en Derecho e Inteligencia Artificial, especialmente en este caso la invitación al Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, ¿no? Para mí es un placer y un honor también poder participar con ustedes de esta última sesión, de este cierre. Esta última sesión, lo que quiero es un poco aprovechar para mostrar un poco la reflexión o una reflexión más bien personal, sin tener que involucrar a opiniones de otros compañeros, sobre nuestra función como abogados de la abogacía en la era de la inteligencia artificial. Nos encontramos en una situación de incertidumbre, una situación en la que, aparentemente lo único que vemos son riesgos, dudas sobre nuestro oficio, incluso el ejercicio de nuestra carrera, nuestra profesión. No solamente nosotros como abogados, sino todos los agentes jurídicos como jueces, fiscales. Y parece que esto haya sucedido hace poco, o sea, realmente desde la irrupción de herramientas de inteligencia artificial al alcance
de toda la población, como ChatGPT o Gemini o otras, a partir de noviembre de 2023. Pero realmente la inteligencia artificial es muy anterior. En varios sectores como el aeronáutico ya existía, ya existe y ya existía el uso de este tipo de tecnología. Lo único que no era accesible al nivel que es actualmente para toda la población. Bien, nosotros en este caso, mira, esta mañana, mira, pongo un poco en contexto, esta misma mañana, como delegado de protección de datos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, me corresponde también dar formaciones a todo el personal. Esta mañana, pues teníamos la formación de alfabetización en el uso de la IA en el colegio. Eh, y una de las preguntas, a lo mejor, es, bueno, ¿y cómo se comienza? ¿Qué puntos tenemos que tratar para formar abogados o formar a, al personal que se dedica o que gestiona una institución tan importante como un colegio de la abogacía, un colegio de abogados? Primero, formarse como ustedes han hecho, a través de la diplomatura, a través de estos cursos de especialización, que son imprescindibles primero para entender el contexto tecnológico, social y evidentemente legal y jurídico en el que nos encontramos, que cada vez es más complejo. Entonces, nuestra figura como abogados va a ser cada vez más de expertos profesionales en prevenir riesgos. Ya lo éramos antes, ¿no? De alguna forma, pero cada vez tendremos una posición de prevención, de evitar a que un riesgo se produzca, sobre todo porque a través de estos nuevos sistemas, sobre todo los que hemos dedicado durante más de 20 años en todo lo que hace referencia a derecho digital, pues hemos visto que esperar a que se produzca una incidencia o se genere un conflicto, luego es mucho más difícil resolverlo, mucho más difícil de poder dar una solución que sea adecuada a nuestros clientes. Por lo tanto, nuestra función principal cada vez más va a ser de derecho preventivo e incluso utilizando herramientas como puede ser las que nos aporta la inteligencia artificial. Antes me gustaría también poner un poco en contexto en qué situación nos encontramos y cómo hemos llegado hasta aquí, en temas del impacto que está teniendo en el derecho la inteligencia artificial. Nos tenemos que remontar, yo lo separaría en tres fases, ¿no? Nos tenemos que remontar hace por lo menos 30 años, la primera fase, que es cuando la mayoría de la sociedad, la mayoría de la población mundial pudo empezar a tener acceso a Internet. ¿Eso qué implicaba? Implica a que todo el mundo, aparte de tener acceso a todo tipo de información en tiempo real, también estaba compartiendo su información con el resto del mundo. Eso quiere decir que durante 30 años hemos aportado, dado, compartido y podríamos decir regalado información nuestra a terceros, incluida a muchas empresas como las tecnológicas, que ahora conocemos todos y que, de alguna forma, el combustible principal para que estas tecnologías de inteligencia artificial funcionen correctamente, estos modelos, es la información, no solamente evidentemente la personal, sino todo el contenido y toda la información que disponían acceso, porque esas empresas normalmente ya tenían acceso a esa información. Si quieren consulte, seguramente, a lo mejor yo lo han dado en el curso, en el propio diplomado, ¿no? Pero la mayoría de plataformas conocidas, como las de OpenAI, ChatGPT, las de Microsoft, que evidentemente es Copilot, que también depende de ChatGPT, o Gemini, ¿no? Las que son, las que es propiamente de Google, u otras como Anthropic, Cloud, o sea, las de Cloud, hay muchas, cada vez hay más, pero estas que son más conocidas, sobre todo americanas, muchas de ellas, para poder entrenarse y poder generar ese tipo de resultados de servicios que está aportando ese tipo de tecnología a toda la sociedad, previamente han tenido que utilizar información y en este caso casi toda la información que han encontrado en Internet. Hay una fundación que se llama Common Crawl, que la pueden consultar, es una fundación americana que se inició, sus inicios fueron desde el 2007, o sea, se creó en el 2007, que su función principal es recopilar toda la información que se encuentra disponible en Internet. De hecho, si van a la página web, verán que cada día, durante pues, su trabajo principal, su actividad principal, es recopilar en tiempo real todo lo que encuentran accesible en Internet. ¿Para qué? En principio puede ser para usos de investigación, pero la mayoría de estas plataformas ya reconocían que el 70-80% de la información entrenada de los modelos conocidos proviene de esta plataforma. O sea, de todo lo que se ha encontrado en Internet. Claro, aquí nos encontramos con un dilema
en la primera fase, que es cuando esta tecnología ya empieza a ser accesible al público en el 2023 a través de herramientas como ChatGPT y otras, ¿no? Esta es la primera, la conocida, pero luego ha habido otras. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, le preguntaban para acceder, por ejemplo, a una página web o incluso a un apartado, a una intranet o a una aplicación de estas plataformas? Salía un captcha que le pedían a la imagen si podía identificar semáforos, coches, podía identificar pues un perro, un animal. Bueno, nosotros estábamos entrenando la IA de esta plataforma, porque el propio sistema no era capaz de reconocer el contenido de esas imágenes. O sea, estamos haciendo un trabajo de selección de imágenes para poder clasificar esa imagen en base a una etiqueta que luego la IA la puede utilizar para reconocimiento de imágenes posteriormente. Así, otras tantas herramientas que nosotros inconscientemente hemos participado y hemos colaborado en mejorar estos sistemas de forma gratuita. Por lo tanto, hemos ido realizando un trabajo no remunerado, o podamos decir, lo hemos pagado con nuestros datos personales por el uso de este tipo de plataformas. El primer dilema que nos vamos a encontrar a día de hoy es si ese tratamiento que se ha realizado de esa información, no solamente de datos personales, sino de todos los datos que hacen referencia a obras protegidas por derechos de autor, propiedad industrial, intelectual, secretos industriales, algoritmos, información empresarial en general, si todo eso realmente se puede tratar como lo han tratado sin ningún tipo de base de legitimación, o mejor dicho, sin haber cumplido un principio mínimo de transparencia. Desde el punto de vista de la normativa europea, no. O sea, se han vulnerado claramente por parte de estas plataformas derechos fundamentales de ciudadanos europeos. ¿En qué sentido? Puede que haya una base jurídica para tratar la información que han encontrado en Internet, pero a ninguno se le ha informado sobre ese tratamiento, por lo menos para poder oponerse o poder ser consciente de que se estaba realizando ese tratamiento de información para esos modelos, por lo menos para poder defenderte. Esto lo estamos viendo ahora que se está empezando a exigir. En LinkedIn, muchos de ustedes seguramente les han dicho, si quieren que no sea tratada nuestra IA con sus datos, tiene que oponerse. O sea, tiene que ir al apartado de configuración y darse de baja. Es posible que en la normativa de Estados Unidos eso sea legal. En la normativa europea no se puede realizar de esta forma el tratamiento y la solicitud del tratamiento de forma previa antes de que yo autorice que se realice este tipo de tratamientos. Por lo tanto, ya hay un dilema que se está analizando incluso por diferentes autoridades de protección de datos en Europa respecto al diseño de estos modelos. Si realmente lo que se ha ido realizando durante años con estos modelos tienen primero una base de legitimación y se ha cumplido con los mínimos principios de transparencia que actualmente se exigen para la IA en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, pero en el Reglamento General de Protección de Datos de 2018, que muchos de los países, en este caso incluido Argentina, utilizan como referencia para poder considerar un país equiparable en garantías y derechos como, como lo que sucedía el tratamiento de esa información dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, eso lo que implica que nos encontramos el primer dilema. Si consideramos que esas plataformas han vulnerado derechos fundamentales, ¿dejamos de usarla todos? Claro, ahora es cómo dejamos de usar por las empresas Copilot, ChatGPT, Cloud, cuando ya está incorporada en el día a día de muchas organizaciones, incluso que puede suponer un problema de inversión, de desarrollo económico, de competitividad. Y eso genera otro problema, es que está por encima los derechos fundamentales o la competitividad o la economía, ¿no? Por lo tanto, estamos en un dilema en el que a día de hoy, hablaríamos la fecha en la que estamos a día de hoy, se está trabajando en una ley que se dice la ley Omnibus Digital en Europa. Por un lado, para dar coherencia a todas las normas digitales que se han ido aprobando, no solamente en inteligencia artificial, sino en ciberseguridad, que está directamente relacionada, en protección de datos, en aspectos relacionados con la gestión de los datos, la ley de datos, ley de gobernanza de datos, ley de reutilización de datos por la administración pública. Hay muchas normativas de hace ya años, pero una gran parte de ellas se han ido aprobando después de la pandemia, que hacen referencia al tratamiento de la información y el uso de nuevas tecnologías. Claro, esta ley Omnibus, que todavía es un borrador, que se filtró esta semana, es una normativa que lo que intenta es dar flexibilidad en la legitimación del tratamiento, sobre todo muy enfocado a los modelos de inteligencia artificial. Un poco
flexibilizar el hecho de que podamos ser competitivos pudiendo tratar información de carácter personal en ciertas condiciones que hasta ahora, en principio, no estarían claramente legitimadas. En Estados Unidos, como mejor ya saben ustedes, digamos que el derecho de protección de datos no es un derecho fundamental. O sea, no se considera un derecho, como sería en la Unión Europea, reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales, sino que es un derecho, podemos decir, ordinario de consumo, un derecho de protección de consumidores. No está al nivel de la libertad de expresión, no está al nivel de la libertad de información. En cambio, en la Unión Europea, la protección de datos es un derecho fundamental al mismo nivel de protección que la libertad de expresión, libertad de información o la igualdad o no discriminación. ¿Eso que está provocando? Que muchas resoluciones posibles de Estados Unidos, las que están saliendo, sobre todo los tribunales de California, los federales de California, están muy enfocados a infracciones en propiedad intelectual, que sí hay una concienciación en Estados Unidos y una preocupación por los modelos que ellos tienen, los americanos, ¿no? Los Estados Unidos. ¿Por qué hay una concienciación? Porque están perdiendo puestos de trabajo, porque está afectando directamente a la productividad real de muchos sectores. Y se han dado cuenta, en este caso, de que puede haber una explotación ilegítima por el tratamiento de estos modelos por parte de pues de muchos sectores, como puede ser el audiovisual, el cinematográfico y evidentemente también el editorial. Concretamente el editorial, en este caso hablando de uno de los procesos que están abiertos en California, es, si no me equivoco, es con Anthropic, con Cloud, que hizo, y corríjanme si lo han estudiado, el caso es Anthropic, en el que han recopilado pues millones de obras, por una parte legítimas, pero por otro lado son de páginas web piratas. O sea, de forma no legítima. Y con esos millones de obras han entrenado sus modelos. ¿Qué pasa? Actualmente se está pactando una negociación con los autores para establecer cuál es la cuantía razonable para no ir a juicio, o sea, para no finalizar el proceso judicial, porque les pongo en antecedentes. ¿Qué podría suponer si fuese hasta el final el proceso judicial y se diese la razón a los autores que han sido vulnerados sus derechos de autor? Estaríamos hablando de aproximadamente 500.000 de autores, en el que se calcula, pues cada uno puede tener una, dos, tres o cuatro obras y que ninguna obra bajaría de la indemnización de 2.000 a 3.000 dólares. Ninguna. Si empezamos a hacer cifras y multiplicar, puede salir pues 100.000 millonaria o 1.000 millonaria por lo menos la indemnización, ¿no? Eso querría decir que se supondría para esas empresas lo posible una quiebra de su modelo de negocio, una quiebra empresarial, además de que tendrían que continuar pagando la deuda por lo que han hecho de forma, podemos decir legal, por no decir ilegal, ¿no? Y vulnerando lo que podían ser, en este caso, derechos de autor de miles y miles de autores, afectando a su modelo de negocio que estaba correctamente legitimado y estaban cumpliendo correctamente con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar son dos fases. Primero, la cómo se han hecho los modelos, qué impacto tiene el hecho de que se hayan construido esos modelos al margen de diferentes ordenamientos jurídicos, y luego el post. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de usarlos? O sea, ¿hasta qué punto se traslada esa responsabilidad por seleccionar ese modelo y utilizarlo, ¿no? Si podemos saber que a lo mejor han infringido o que han vulnerado derechos de terceras personas. Claro, ahí es donde entra en juego ciertas normas en lo que se intenta es diferenciar el proveedor, por lo menos en Europa se está intentando, el proveedor del desarrollador o usuario de estos modelos. El usuario, en este caso, tenemos una responsabilidad de elegir un proveedor que cumpla con la normativa de nuestro país o nuestro ordenamiento jurídico. O sea, en el momento que seleccionamos tenemos que exigir unas ciertas mínimas garantías de cumplimiento normativo, que en este caso en Europa nos basamos en el RIA, en el Reglamento de Inteligencia Artificial, que fue aprobado en agosto de 2024 y que todavía estamos en fase de aplicación, que acabará hasta el 2027. Pero bueno, ya hay ciertas obligaciones que tienen un cierto impacto, como es la alfabetización de todo el personal de todas las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas. Por eso les introducí esta mañana. Esta mañana he tenido como delegado de protección de datos, también le introduzco, el delegado de protección de datos, cómo afecta el uso de la IA en el uso de la información personal,
tiene también una responsabilidad sobre la formación y concienciación del personal de un colegio de abogados respecto al uso de la inteligencia artificial, como se ha visto o como acabo de explicar que se ha realizado en la formación de alfabetización de esa mañana. Pues como me comentaba, la alfabetización no es solamente en el caso de que se use la inteligencia artificial dentro del colegio con herramientas del colegio de abogados, sino también el uso de lo que se llama el Shadow AI, el uso que se hace fuera del entorno laboral, que puede tener implicaciones en el entorno laboral. Por eso les puedo remitir, ¿no? En el ámbito de los colegios de abogados o de cualquier organización, no cambian las normas de ciberseguridad, no cambian las normas de protección de datos o de protección de propiedad intelectual, no cambian, no han cambiado, son las mismas. Entonces, tenemos una obligación primero de seleccionar las herramientas adecuadas, los proveedores adecuados que den garantías legales a nuestra jurisdicción y nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Siendo transparentes sobre el funcionamiento de los algoritmos, sobre el funcionamiento del modelo de IA, sobre el código fuente. Esto implica, y para que me entiendan, hemos pasado de cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial o con un modelo de IA incorporado, lo que estamos utilizando realmente no es solamente un software. Un modelo de propósito general, como puede ser ChatGPT o puede ser Gemini, realmente estamos utilizando miles y miles de aplicaciones a la vez, miles y miles de softwares a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes utilizan un software, por ejemplo, para gestionar nóminas, uno tradicional sin inteligencia artificial, el desarrollador, el programador informático, predetermina el resultado. Usted pone unos datos y la nómina, o sea, lo que va a cobrar ese trabajador cada mes, va a ser siempre lo mismo con esos datos que introduzca. Las variables son siempre if-else. El lenguaje de programación es si se cumple esto, se produce esto. Siempre. No va a haber margen de error, excepto que se haya configurado incorrectamente alguna fórmula, pero en principio esa fórmula también dará siempre el mismo resultado, aunque sea erróneo. Pero siempre será el predeterminista. Por eso, un software se basa en automatización predeterminada o automatización de procesos deterministas. Un modelo de IA que no ha sido configurado correctamente o que no está preparado para una función concreta es como si tuviésemos miles y miles de softwares en uno. Nosotros incorporamos cualquier información, no siempre nos va a dar el mismo resultado, no siempre nos va a dar las mismas respuestas y no siempre vamos a tener la seguridad de que el resultado que nos está dando pueda ser utilizado de forma responsable y legítima. En España, por ejemplo, ya hemos tenido una sanción en el Tribunal Supremo contra un abogado por utilizar ChatGPT, por ejemplo, en un escrito. ¿Qué pasó? ¿O qué ha pasado? Básicamente, el escrito hacía referencia a jurisprudencia colombiana. Claro, aquí tenemos una responsabilidad legal los abogados de supervisar lo que estamos haciendo con esa información, pero también tenemos una responsabilidad previa que es dónde estamos enviando esa información. Tenemos un secreto profesional. Entonces, cuando usamos una herramienta tenemos que seleccionar correctamente el proveedor y garantizar la confidencialidad también de nuestros clientes. Cuando usamos cualquier tipo de herramientas, introducimos una petición, primero se producen dos situaciones. Una es el almacenamiento de la información en la nube, que no sabemos muchas veces dónde está esa nube, y luego un tratamiento posterior de la información que puede ser accesible a terceros y no sabemos en qué condiciones. Si puede ser exacto la información o puede ser manipulada o puede ser alucinada, o sea que puede generar alucinaciones. Por lo tanto, aquí tenemos una obligación de primero seleccionar cuál es el proveedor que nos puede dar garantías de protección de datos, de confidencialidad y de garantías de transparencia respecto al resultado, o sea, lo que es transparencia algorítmica. En base al Reglamento General de Protección de Datos europeo, hay una obligación que ya se mantiene en 2018, antes de que todo el mundo tuviese este tipo de herramientas, en el que se tiene que garantizar que ante un proceso automatizado de un sistema de información, si da un resultado con efectos jurídicos, que tenga un efecto en los derechos y libertades de la persona, tiene derecho a impugnar cualquier persona ese resultado y pedir que sea explicable por una persona. O sea, que explique qué ha hecho esa herramienta, en este caso, una IA. Y ese grado de transparencia se tiene que mantener. O sea, tienes que ser capaz de poder explicar cuál ha sido el proceso de razonamiento de ese modelo para que dé siempre ese resultado o por qué ha dado ese resultado. Si no se es capaz de dar ese grado de transparencia, estaremos infringiendo varias normas. Una es la de protección de datos, pero otra también sería la de inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial. Hay una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, de noviembre,
de este mismo mes, que era la sentencia Bosco, la pueden encontrar por internet, el Tribunal Supremo Español, en el que se pedía, en este caso, la transparencia algorítmica de una herramienta para verificar cómo se designaban los bonos sociales a la gente. Al final, el Tribunal Supremo dio la razón al denunciante, una fundación sin ánimo de lucro, que consideró que tenía que darse obligatoriamente ese grado de transparencia por la administración pública, conocer por garantía y seguridad jurídica cómo se había llegado a esa decisión sin vulnerar derechos de propiedad industrial o intelectual. O sea, se puede dar esa explicación de cómo funciona el sistema sin tener que dar completamente toda la información del código fuente, que pueda suponer algún tipo de vulneración en propiedad intelectual. Pero sí que hay que dar acceso a la parte del código fuente que permita explicar de forma clara cómo se ha llegado a esa resolución por una obligación de la administración pública de transparencia. O sea, se debe garantizar la misma transparencia que si lo hubiese hecho un humano. La misma explicación, las mismas garantías. Por lo tanto, esto implica que el primer paso es seleccionar correctamente herramientas que puedan garantizar siempre ese grado de transparencia. La segunda fase, imaginemos que se autoriza esta herramienta. No cambia las normas internas que tenemos sobre uso de herramientas TIC en las empresas y organizaciones. Siempre se ha dicho en las políticas de ciberseguridad o seguridad de información de las organizaciones, ninguna herramienta que no esté autorizada por sistemas o por la organización se puede utilizar. Ninguna. Eso incluye la IA, modelos de inteligencia artificial. Por tanto, eso no ha cambiado. No ha habido una necesidad de cambiar las normas internas de ciberseguridad. Usted no puede utilizar ChatGPT ni Gemini si previamente no ha sido autorizado por responsable de sistemas de seguridad o de la organización y que expresamente se lo haya indicado. Eso genera lo que se llama el Shadow AI, que es, bueno, no tengo la herramienta, pero en casa me llevo los expedientes y me llevo la documentación y lo hago en casa con mi herramienta. O incluso en el trabajo. Saco mi móvil, hago una fotocopia o una imagen, un escaneo o una fotografía y lo que hago es analizar el caso, ya que no puedo utilizar herramientas de la propia organización. Bueno, aquí, en términos legales, estaríamos vulnerando la confidencialidad del cliente o la confidencialidad del afectado, de la información que estamos compartiendo. Por un sencillo caso, no hay un vínculo contractual de la entidad con ese proveedor, que ese vínculo es un contrato que establezca cuáles son las garantías legales que debe establecer para que en el caso que haya algún tipo de responsabilidad o incidencia pueda reclamarle. Por lo tanto, hay un paso previo, como hemos dicho antes. Hay que autorizarlo previamente, hay que seleccionar el proveedor correctamente y por lo tanto hay que formalizar un contrato y que ese contrato garantice todas las obligaciones de seguridad, protección de datos, garantías de los derechos y libertades de las personas, igual que cualquier otra aplicación que hayamos incorporado o software dentro de la propia organización. Eso implica en muchos casos un análisis previo de impacto o evaluación de impacto o de riesgos en derechos y libertades de la propia IA. En este caso, una de las obligaciones que incorpora también el Reglamento de Inteligencia Artificial en ciertos sistemas de alto riesgo, aparte de la transparencia, es el hecho de que tengamos que hacer ese tipo de evaluaciones de riesgo antes de poder usar la herramienta. Hasta el punto de que aquellos que no puedan, proveedores que no pueden aportar esta documentación técnica, que es muy variada, o sea, es muy extensa la documentación técnica para poder confirmar que este software que usa IA es predeterminista, cuando he dicho predeterminista, que no genera alucinaciones y que el resultado se puede explicar, que es explicable, es necesario presentarla para poder utilizarla, porque hay que registrar estos modelos en la Comisión Europea. O sea, hay un registro, o se establecerá un registro en agosto de 2026, en el que los modelos de inteligencia artificial de alto riesgo tengan que registrarse y acreditar que tienen toda esa documentación técnica que pueden dar seguridad jurídica en cumplimiento de cualquier norma de la Unión Europea. Si no lo pueden acreditar, no podría salir al mercado porque no tendrían el sello CE, el sello de la Comunidad Europea o de la Comisión Europea o el sello de la comunidad para poder utilizar por cualquier desplegador del sistema, que es el usuario, en su propia organización. Por lo tanto, eso sería una parte. Incorporamos el sistema. Imaginemos que lo han autorizado. Bueno, también tendremos que establecer políticas éticas del uso de la IA, políticas internas. No para todo va a ser imprescindible la IA, no para todo es necesario utilizar la IA, no para todo es
está justificado. Pensemos que la responsabilidad nuestra como abogados no cambia. Por un lado, podemos trabajar, por ejemplo, un escrito, haciéndolo todo nosotros sin uso de la IA. Ese tiempo que utilicemos, pues es un trabajo que se basa en nuestro conocimiento, pero si usamos la IA, tendremos que hacer un trabajo posterior de revisión que a veces puede ser superior al que hubiésemos aportado haciéndolo directamente nosotros. Pero la responsabilidad va a ser siempre nuestra, tanto de si la hacemos nosotros directamente como si no la hemos revisado correctamente a posterior. Lo que nos hemos encontrado que en muchos casos, al ver que se tarda más en revisar y comprobar muchos casos o muchos escritos, al final se acaba decidiendo preferiblemente utilizar pues los mecanismos de siempre, hacerlo directamente la parte decisoria, la parte que sería de valor añadido del propio colegiado, del propio abogado, y luego en todo caso utilizar la IA para temas más formales, por ejemplo, estructurar el escrito para que sea legible o que sea más asumible para el juez o para el propio magistrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se está trabajando la IA en el ámbito del Poder Judicial, pero siempre en el Poder Judicial se está utilizando herramientas, o se están trabajando herramientas auxiliares, nunca decisorias. Auxiliares como, por ejemplo, la búsqueda de información, ayuda en la confección de plantillas o incluso ayuda en información procesal. O sea, para poder determinar en qué estado se encuentra un caso o si hay varias causas abiertas o si hay varios procesos que puedan tener algún tipo de vínculo, ¿no? Entonces, son herramientas auxiliares, pero que nunca afectan a las facultades jurisdiccionales de los magistrados y los jueces y los fiscales, sino que debe garantizar todavía su autonomía. También, si no me equivoco, hay un caso muy reciente en Brasil, si no me equivoco, en el que bueno, se detectó a un juez que utilizó ChatGPT para una sentencia, en el que se detectó porque había puesto al final un apartado de la propia resolución, ponía si tenía alguna pregunta más. Entonces se había copiado indirectamente y había dejado si tenía alguna pregunta más al final en un apartado correspondiente. Claro, al final todo se basa en tener un mínimo de concienciación y un mínimo de responsabilidad respecto a lo que puede implicar el hecho de depender de este tipo de tecnología sin haber tenido una revisión o una posible eh, responsabilidad previa respecto a lo que se está publicando. Entonces, además, lo que estamos comentando, también tenemos que tomar decisiones, no solamente en el uso que hagamos de la IA o para qué podemos utilizar la IA y qué proveedores, sino también respecto a qué introducimos para hacer determinado tipo de consultas a través de este tipo de sistemas. No tiene por qué, si no es necesario, para cumplir con el principio de minimización y de confidencialidad, pues compartir escritos completos con nombres y apellidos. Si se puede anonimizar o se puede evitar compartir información, se tiene que evitar. Eso forma parte de las políticas, por ejemplo, de nuestro colegio, ¿no? Aunque podamos usar esta IA, eso no quita la responsabilidad personal de saber utilizarla bien. O sea, que si no debemos compartir información confidencial ni en el contexto, nunca la compartamos para este modelo, aunque esté protegido, aunque tengamos el convenio, aunque tengamos el contrato de garantías del proveedor, aunque lo tengamos todo, para garantizar más todavía ese grado de confidencialidad y privacidad, aún así no compartamos ese tipo de información si no es imprescindible para que tengamos ese resultado. Otros temas que no son directamente vinculados a lo que estamos hablando hoy, pero sí que hay un tema económico. Todo este tipo de sistemas consumen, o sea, cuanta más consultas, sobre todo estos productos funcionan a base de consumo de tokens, ¿no? O sea, que si se utiliza de forma incorrecta y masiva para un uso que no es necesario, también supone un coste económico para la propia organización. O sea, que no tendría sentido utilizarlo para aquello que no aporta ningún valor. Eh, por lo tanto, al final, nosotros como abogados tenemos que establecer una estrategia a nivel bueno, de acompañamiento, de cumplimiento normativo a cualquier organización, a cualquiera de nuestros clientes de forma preventiva, antes de que haya un uso inadecuado de la IA. O sea, prepararles para decirles o para poder guiarles o ser un auxilio, una ayuda para identificar primero tu empresa, qué necesita, qué proyectos tiene, qué estrategia tiene que seguir, qué herramientas son las más adecuadas y luego revisar esa herramienta, qué garantías aporta al externalizar parte de vuestra información, parte de vuestra know-how, que es todo aquello que gestiona un despacho de abogados. Entonces,
aquí hay una parte importante de dar seguridad, tranquilidad y garantía jurídica, o sea, seguridad jurídica a todos nuestros clientes respecto a saber qué tiene que hacer para poder, primero, innovar, crecer, desarrollarse, pero con garantías y seguridad para que después no tenga que afrontar ningún tipo de conflicto jurídico. Por lo tanto, nos encontramos en una situación, yo creo, esperanzadora para como abogados. Creo que nunca digamos, o pocas veces hemos tenido la oportunidad de ser una gran ayuda a la mayoría de la sociedad, dando un poco de luz de cuáles son los conflictos, situaciones legales y poder prevenirlas, o sea, antes de que puedan suceder. Y considero que ustedes, al habiendo realizado este diploma, esta diplomatura, este curso, lo que está aportando es bueno, un servicio social, un beneficio y aportar sobre todo luz a la sociedad respecto a lo que va a ser seguramente el futuro bueno, el futuro de nuestra evolución, de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, ¿no? Por lo tanto, a felicitarles y también volver a agradecerles la invitación que me han pues, dado para este cierre y este evento de hoy. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente. Miguel, cedo la palabra a vos. Bueno, no, nuevamente un lujo, Eduardo, escucharlo. Siempre me tomo el tiempo de escuchar sus conferencias. Él dio conferencias, da en muchos lugares. En el foro compartimos un espacio y es un lujo escucharlo, sobre todo porque tiene una postura siempre, que la postura que es la Unión Europea, ciudadano-céntrica y en favor del ciudadano y del humano, del ser humano. Así que es un gusto aprender, Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes por estar también aquí. Así que bueno, Miguel, eh, continuamos, lo despedimos al doctor Román. Muchas gracias, doctor. Bueno, lo despedimos, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a quedarnos charlando acá de los prolegómenos que tenemos con los trabajos prácticos y con los certificados y todo. De acuerdo. Pues nada, les dejo y que disfruten el final de diplomatura. Un saludo a todos desde Barcelona. Muchas Bueno, gracias, doctor. Gracias, gracias. bueno, Bueno, ya bueno, nos queda eh, entonces sí, las consultas. Esta es a la clase magistral de cierre que tuvimos. Eduardo nos habla de Barcelona, acá siempre está en el foro presente y bueno, le dije si nos podía dar una clase especial para nuestro diplomado. Con respecto a, ¿tienen alguna consulta con respecto al trabajo práctico, con respecto a la diplomatura, alguna opinión? Miguel, yo creo que por ahí ya está cargado en el Drive el trabajo, los trabajos de la semana pasada, o sea, el material se va a estar cargando ahora a priori lo que es la parte asincrónica. Y, y bueno, te dejo, Miguel, para que vos le comentes más o menos a los colegas los requisitos, las pautas y demás para la entrega de trabajo final de investigación. Buenas tardes a todos. Alejandra Buenas tardes. Esponten Dale, habla. dale. Ahí vi, ¿cómo estás? El trabajo tiene, si no leí mal, un número máximo de 20 páginas. No dice el mínimo. Está bien, porque Y no tiene. bueno, la verdad que llegar a mitad de diciembre es... Por eso no tiene máximo, no tiene mínimo y también el Sí, máximo es como una recomendación para que tenga ok. más, que tenga un trabajo más, los requisitos para que tengan un trabajo más, de la mano de la inteligencia artificial. Yo creo que van a lograr un gran trabajo todos. Es como una oportunidad muy grande que con todas las clases que tuvimos de hacer un trabajo que le puedan ayudar a ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo esto siempre lo digo, que no solo sea algo teórico, sino que también les sirva en la práctica a ustedes. Alejandro.
Sí, sí, claro, creo que es una oportunidad de ponernos la pila para los que no usamos tanto, usar un poco más. Y en lo académico, viste, doy clases y la verdad que Ah, este, tengo que incorporar algunas cosas más para Acá, alivianarme la vida. acá, totalmente. acá van a ver que a diferencia de otras, acá es usen la inteligencia artificial. Sí, Acá es usen, totalmente. no la usen, usen, pero usen como debe ser la Sí, cita. ahí, José, también incorporé en los requisitos, ¿no? Unas formalidades que gracias a esto van a lograr un trabajo con más pulido, por así decirlo. Y también tiene un par tiene las normas APA, que yo les recomiendo para evitar plagios. Tiene las normas APA también con el enfoque en inteligencia artificial generativa para que sea un trabajo que si respetamos las formalidades, por supuesto, como yo menciono, no es un requisito eh, que sea excluyente y que no pueda ser presentado porque se va a tener un mérito de cada trabajo. No, y Pero yo aparte, creo que con las clases que vimos, con la utilización de ChatGPT, vamos a poder, o la inteligencia artificial que ustedes quieran, van a poder lograr un trabajo sobresaliente. un detalle, tengan en cuenta, lógicamente, que todos los trabajos pasan por revisión y la primera revisión es la cuestión del plagio o la copia, que bueno, el mismo ChatGPT nos ayuda a la interconexión de datos. Así que al no hacer un trabajo tan largo, desarrollenlo 100% ustedes, que esa es la idea, el fin y la iniciativa de toda esta diplomatura. Sí, y otra cosa que yo les quería mencionar, los que están perdidos con el tema, como abordamos tantos módulos, elijan el que más les gustó. Si a alguno le gustó más la clase de, por ejemplo, me imagino la de práctica forense, la pueden aplicar, la de Legal Problem Engineering, la pueden aplicar en la praxis, o sea, cómo utilizar inteligencia artificial generativa en la práctica, o si no en el derecho procesal, o en la materia que más le guste. Esto no es también la creatividad para poder no es necesario también que sea inédito, ¿no? Porque se actualiza constantemente. Si lo que se habló de derecho procesal electrónico o de inteligencia artificial o prueba electrónica o legal tech que hablaron con Andrés Piesierovsky, lo ponen ustedes mismos con inteligencia artificial renovar e innovar. Exactamente. Así que bueno, la idea un poco también de este cierre es escucharlo a ustedes y alguna consulta o duda que tengan. La idea es tratar de evacuarlos ahora, ya que va a ser en principio la última clase presencial que tenemos, virtual, y que vamos a estar conectados y vamos a estar pudiendo charlar. Así que tienen abiertos los micrófonos todos, los escuchamos. O Alan, ¿tenemos una consulta? La fecha, Cardoso, la fecha es. La fecha está al final, en el documento. La entrega de los trabajos el 16 de diciembre. Obviamente, o sea, el trabajo final se entrega el 16 de diciembre. Los certificados de finalización del curso, después de las listas que se tomen, es a partir del jueves de la semana que viene. Entonces tenemos un tiempito para controlar. Y los certificados de aprobación se van a entregar a partir del 12 de febrero del año que viene. Lógicamente, cuando antes se entreguen los trabajos, tenemos la posibilidad también de corregirlos antes. Por ejemplo, tenemos un promedio de 64 colegas, que calculo que son los 64, y van a ser 64 exámenes, así que hay para cortar. Así que elijan el tema, busquen, investiguen. Hay muchísimo para investigar, jugar porque aparte, como decía Miguel, esto es algo que se actualiza todos los días sale algo nuevo, todos los días aparece algo distinto, todos los días con esto se deja de aprender y no vamos a dejar de aprender. Eh, Hace poquito hablaba también de comentario, para no estar en silencio, ¿no? Con mi hijo hablamos de Perplexity. Perplexity se funda en el 2023 y hoy por hoy tiene en la bolsa
140 millones de dólares vale la empresa y tiene 2 años. Es, y es una de las que le está corriendo y le está haciendo peso a ChatGPT. Entonces, hay que tener en cuenta que esto evoluciona todos los días y todos los días. Mañana puede aparecer algo nuevo que tira abajo el mercado de otras. O por ejemplo, lo que tiene que ver con creación de imágenes. Todos están con Veo, Sora. Y sin embargo, si te sentás a investigar qué plataformas hay miles de plataformas que te ofrecen. Hay una que te ofrece un montón de herramientas que otras te las dejan solo para la cuestión paga y así. Es sentarse a investigar. Por eso el trabajo es investigación, porque esto es investigativo 100%. Yo por ahí, teniendo en cuenta que ya es la última clase, quería preguntarle qué le pareció la diplomatura para ver si el foco que le estamos queriendo dar desde el colegio es el indicado, si le sirvió, qué aspecto le pareció más útil, qué aspecto le pareció más interesante, para tener una evolución nosotros también de si surtió los efectos o no la diplomatura en sí. Hagan de cuenta que no estoy. No, la verdad yo creo que la diplomatura está muy buena la iniciativa, está muy bueno que, viste, siempre es bonito lo presencial, juntarnos ahora que nos vemos menos, pero también se integra toda la provincia y tal vez haya hasta de algún otro lugar, eso está muy bueno. Creo que por ahí podría estar interesante si sobrevivimos a fin de año y al trabajo, que pongamos los desafíos o esta pregunta que estás haciendo, doctor, que te pongamos alguna devolución cuando terminemos el trabajo final que implicará que los que saben usar todo bien tendrán sus facilidades, los que no estemos tan habituados, el desafío de usarlas y ahí te podemos decir, yo creo que esto se viene. Viste, yo doy clases en la facultad y hay alguna resistencia en las universidades, más vale adaptarse, ¿viste? Porque esto está. Es verdad. El gran desafío es que esto no obstaculice nuestra capacidad de pensar, ¿no es cierto? Que nosotros sigamos siendo los dueños de la pelota y no que la pelota nos maneje a nosotros. Es, Pero, es así, Ale, por el tema de que una herramienta que está, no la podés borrar, no la podés sacar del contexto mundial, del contexto cotidiano, eh, y nos aplica solo a nuestra carrera, a nuestra materia, o a la universidad, en todos lados se aplica. Me pasa, por ejemplo, mis hijos, el otro día la agarré a mi hija, la de 12 utilizando ChatGPT para hacer un trabajo práctico. Pensó que yo le iba a retar. Le dije, no, investiga, pero no solo con esa, con esta, con esta y con esta. Y no quiero que me imprimas, quiero que escribas. Escribí claro, todo, hace un resumen de todo, chequea la información y después hace tu trabajo. Después vino contenta, sacó 10, su papá saqué 10 y no estudié. No estudiaste, estudiaste más de lo que hubiese estudiado de otra forma. Entonces, ese para mí es el eje del punto en nuestra carrera, en el profesionalismo. Nosotros que somos profesionales y conscientes de utilizar de esa forma. O sea, no decir, listo, copio, pego, llevo. Es cierto que tenemos una vorágine de laburo y un montón de cosas, pero y que nos facilita, ya que hay una tentación muchas veces de decir, copio y pego para acelerar, pero no perder el eje y el foco de los profesionales que somos en ese sentido. Trabajar. sí, que efectivamente lo profesional apunta a algo artesanal, a una Exacto. impronta que no deja de ser humana y que cada caso tiene su peculiaridad. Pero bueno, creo que está muy interesante que el colegio se ponga la pila con esto Doc, después te podemos, después te cuento. Sí, sí, Después que haga, te cuento. sí, Pero sí, está espero sobrevivir. No, sí, 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 así que, ¿qué más le iba a decir? Bueno, mi teléfono ya lo tienen, el del doctor Peralta también, o sea, estamos en contacto, a disposición. También quiero comentarles que esto no queda acá del colegio, la iniciativa es seguir con talleres, seguir con charlas, seguir con un café jurídico digital y un montón de cosas más para seguir reforzando estas ideas que no es que uno no las sabe, pero a veces van quedando un poquito más relegadas. Así que, pero bueno, Miguel, te veo ahí firme, estoico, contame algo.
Sí, no, estaba escuchando cualquier, no sé, opinión, consulta, ahora que quieran hacer es el momento. Yo mientras les quería agradecer a todos los que eligieron esta diplomatura, porque sabemos que hay una oferta grande en materia de inteligencia artificial y nosotros tratamos de darle un contenido bastante amplio. Como ven, no es una no es una diplomatura de 5 clases como hay en varios lugares. Esto fue algo que lo armamos con mucho respeto al ámbito académico y espero que haya cumplido sus expectativas porque lo hicimos realmente con mucho corazón. Acá también les vamos a dejar el contacto para el que quiera también incluso avanzar más, escribir en el dial o el que quiera cualquier consulta para hacer con respecto a la utilización mejor dicho, la optimización de su trabajo práctico, no, la clase la cursada no acaba, no se termina hoy, sino que está abierto. Tenemos el foro de derechos digitales, inteligencia artificial, tenemos muchísimo y estamos siempre conectados. Ahora con esto de la digitalización, estamos todo el día en línea, estamos todo el día juntos, ya somos una masa de abogados grandes que nos conocemos entre todos, ya sabemos quién es quién. Y ya sabemos, bueno, y ya sabemos de la mano de la inteligencia artificial incorporar nuevas herramientas, ¿no? Yo justamente me sacaste una idea, Miguel. El otro día me acordaba que hará un año y medio, barra dos, casi dos, cuando se armó el foro, el grupo de WhatsApp de la FACA, la parte de Derecho Informático, que después fue evolucionando y ahora es toda una comunidad. Yo el otro día miraba, decía, impresionante como cuando se arrancó éramos 20, vos me invitaste, éramos 20, 25. Yo ahí miro los grupos y la comunidad y hay casi 300, si no me quedo corto, colegas de toda la Argentina que están en esos foros y en esos grupos. Y es realmente muy interesante porque toda la información que se comparte, toda la noticia, lo último, inclusive discusiones, está muy bueno todo el tiempo y en eso te da muy bueno también tu idea y tu iniciativa, Miguel, y te agradezco porque está es excelente, simplemente. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a Alan, muchas gracias a todos los participantes acá que nos dieron su tiempo. Espero que les haya servido este posgrado. Pues realmente este es un posgrado, con todas las letras. Se hizo largo, ¿eh? ¿Cuánto? Varios meses estuvimos acá. Y Julio, Desde julio Desde hacemos la julio encuesta de estamos. mitad de julio. mitad de julio. Así José que Alan, ahí en el chat hay dos temas. Uno de los colegas pregunta cuándo habilitan el canal de YouTube y el tema del grupo de WhatsApp. el vuelo pasás, Sí, ahí en el grupo de WhatsApp vamos a mandar el link. al chat para que se sumen al foro. Y lo que tenga que ver con el material, es entre hoy y mañana ya lo estamos terminando de cargar todo, porque hay muchísimo material y no queremos tampoco mandar material que no sea exactamente, porque como saben, hay muchísimo, hay de mayor profundidad y demás, queremos algo que realmente sea herramienta y le sirva. Entonces estamos puliendo un par de detalles para ya subirlo todo, toda la cuestión asincrónica. Así, ¿tenemos otra consulta? Ahí, no, sobre la fecha de examen. Está cargado. Ahí En el Drive van a encontrar una carpeta que dice pautas para el trabajo final de investigación. Dentro está el PDF, aparte del correo que también ya fue con el PDF, así que lo tienen todo. ahí en el chat el doctor Jara envió un link a un chat que es nacional, El que estaba no, comentando. que le estábamos hablando, y desde el colegio enviamos el foro de CAEMS, que es más para consultas o hablar temas más locales, ambos. El que pasa muchas veces no funciona el SIGET. El que aparece muchas veces. Bueno, sin más, no sé, yo les agradezco nuevamente y yo no tengo más nada para decir acá. Creo que dejo los puentes abiertos acá si necesitan, me mandan un mensaje. No sé, José, ¿querés decir algo? No estamos agradecer nada más, agradecidos porque eh, hay muchas cosas para mejorar, calculo, pero independientemente de eso, es la primera vez que lo largamos acá, fue la primera diplomatura que le hicimos,
como dijiste vos, Miguel, la hicimos pudimos tener errores, aciertos y errores, pero de que le pusimos las garras, el corazón y las ganas de tratar de brindar lo mejor, eso no tengo ninguna duda, por todos los disertantes, profesores que estuvieron, los alumnos de tu parte, desde el colegio, Antonio, o sea, realmente desde el gabinete académico, tratar de cubrir todo. Y bueno, la idea de las opiniones es simplemente para mejorar y brindar lo que realmente los colegas necesitan y quieren. Así que bueno, si no hay más consultas, los liberamos a todos y le liberamos también al doctor Jara y a sentarse a investigar, que es lo más importante. Así que bueno, estamos, estamos gente. Si no hay más consultas, gracias Miguel, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Doc. Hasta luego, un gran abrazo a todos. Hasta Un luego. abrazo a todos.